El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de proverbios, vamos a seguir el verso a verso, pero antes de eso vamos a orar. Padre, te pido que tú estés aquí hoy, te pido que seas tú hablándonos a nuestras vidas, te pido que tu Espíritu Santo nos redarguya, que nos cambie, Señor, y que nos enseñe a ser sabios, Señor, y que nosotros podamos aplicar esta sabiduría. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, y veamos lo que hace el justo y lo que evita a alguien que es injusto, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a estar en Proverbios capítulo 11. Y lo que vamos a ver en este capítulo es un contraste entre lo que hace el justo y lo que hace el injusto, entre el bueno y el malo. Y esta sabiduría que hemos estado aprendiendo a través de el libro de Proverbios es bien interesante porque está escrita en una forma poética. Para nosotros la poesía que nos suena es que rimen las palabras del último, pero la poesía hebrea es diferente y es bastante interesante. Así que en este tipo de poesía, en algunos versos, vamos a ver este contraste. Vamos a ver una acción que le agrada a Dios y vamos a ver una acción que no le agrada. Así que abramos juntos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 11. Díganme amén cuando ya lo tengan. Eso. Y ¿me apoyas? Versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y en esos tiempos muchos vendedores tenían dos juegos de pesas y uno lo utilizaban para comprar y otro para vender. Pero ¿qué creen? Estas pesas, las que compraban, las que utilizaban las pesas para comprar productos, pesaban más para que así pudieran obtener más mercancía de lo que estaban pagando. Y con los pesos con los que vendían, pues era lo contrario, ¿no? El comprador recibía menos de lo que estaba pagando. Entonces aquí hay un robo, aquí hay una tranza. Y vemos que aquí en el verso 1, Dios le llama al peso falso una abominación. Y muchas veces vamos por nuestras Biblias, pero ¿qué es una abominación? Es algo que nosotros como iglesia tenemos que detestar. ¿Pero por qué? Porque Dios también lo detesta. A Dios no le agrada. Y este tema de la pesa falsa se va a repetir varias veces en el libro de Proverbios. Y para esos días la prohibición era muy clara de no hacer este tipo de tranzas. Estaba en la ley, en Levítico, y también estaba en Deuteronomio. Pero para nosotros al día de hoy también es muy claro esto. ¿Qué nos está diciendo hoy a nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que Dios abomina? Bueno, Dios abomina cualquier tranza o estafa en las transacciones de negocios de nuestra vida. Y no tienen que ser solo negocios, en cualquier tranza o engaño o fraude en cualquier ámbito de nuestra vida. Y no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces, ¿no? Cuando le he echado gasolina a mi coche, pienso, ¿será que me están poniendo la cantidad por la que estoy pagando? A veces pienso, seguro ya encontraron una forma para adulterar las medidas. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo y eso es lo que pasa con nosotros en nuestros tiempos. Y vamos a ver que todos estos pasajes están conectados. El siguiente pasaje habla del orgullo. Y si nosotros estamos dispuestos o alguien está dispuesto a perjudicar a otras personas robándoles por dinero para
beneficio del dinero, esto significa que estas personas aman más el dinero y se aman más a ellos mismos, ¿no? Y no aman a Dios ni aman al prójimo, porque si los amaran no hicieran todos estos tipos de estafas. Y así que, cristiano, no cristiano, quiero decirte algo que está aquí, que Dios abomina que nosotros utilicemos cualquier tipo de tranza o de estafa, utilizando diferentes formas para hacer esto. Y así como en esos tiempos, también en nuestros tiempos el hombre ha creado diferentes formas para robar a las personas, ¿no? Pero que se vea de una manera disimulada. No, muchas personas, yo creo que todos lo hemos visto, somos astutos, ¿no? Para lo malo. Creamos formas bien ingeniosas en lugar de usar esa astucia para hacer lo bueno. Y aquí viene la cuestión. Muchas veces, para lo que Dios es abominable, nosotros lo justificamos y actuamos completamente sin temor a Dios. Híjole, es que la verdad sí hago estas cosas porque es que no alcanza, está muy difícil la situación, me tengo que recurrir a estas maneras para obtener dinero. Híjole, ¿no has visto los impuestos? Me costó bastante trabajo abrir mi changarro, mi negocio, y ya me están quitando todos estos impuestos, están muy elevados, ¿no? Tengo que yo ver la forma. Y muchas veces somos muy buenos para justificarnos. Y yo te animo hoy a que en donde estés, si tienes un negocio, si trabajas, que pongas verdaderamente tu fe en Dios. Vamos a ver también el tema de la integridad. Creo que voy a intentar cambiar de micrófono. Bueno, sí. A ver si funciona bien. Entonces, somos llamados aquí, tú y yo, a que podamos poner nuestra fe en Dios. Y nuestra fe obra, o sea, actúa en obediencia. No, a lo mejor tenemos todas estas excusas para no hacer lo correcto, pero tienes tú que confiar en Dios y obedecerle a Dios. Así que hoy se acabaron las excusas para hacer todo este tipo de actividades, pues, ilegales, ¿no? Y si estás en negocios fraudulentos siendo cristiano, te tienes que arrepentir el día de hoy, ¿no? La verdad es que es deshonroso cuando nosotros profesamos ser cristianos y nos cachan siendo tranzas o nos cachan haciendo estos negocios. No, qué pésimo testimonio. Mi abuelita me contaba la historia de cómo al lado de su casa había un señor que era pastor, ¿no? Y que tenía un restaurante, porque de eso trabajaba, no era su negocio. Y muchas veces me dijo, pues dice que es cristiano y es pastor, pero se roba la luz, ¿no? Y tiene diablitos en la luz. No sé si era cierto, ¿no? Pero si era cierto, imagínense el testimonio que él estaba haciendo. Entonces tenemos la verdad que arrepentirnos hoy. Y profesamos seguir a Dios muchas veces, pero con nuestros hechos de usar estas pesas falsas, lo negamos. A veces podemos negar a Dios con nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Ahí lo vemos en el versículo 1. Él quiere la pesa cabal, la pesa justa. O sea, que seamos honestos, ¿no? En nuestros negocios o en cualquier lado que estemos. Dios se complace en que nosotros cobremos o que nosotros demos lo que es justo. Así que, pues ya no utilicemos mañas para vernos beneficiados de las personas y hagamos lo justo, seamos honestos. Versículo 2. Cuando viene la soberbia,
viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿No? Y aquí vamos a ver otra vez dos polos opuestos. Vamos a ver el orgullo, la soberbia y la humildad. Y la verdad es que vivimos en una sociedad donde el orgullo no es algo malo, donde es algo normal y hasta es una cualidad, ¿no? Me impresiona mucho que el eslogan, ¿no?, para apoyar el estilo de vida homosexual es orgullo, ¿no? Ellos están orgullosos de lo que hacen. Y la verdad es que esto es algo que está mal y que Dios odia el orgullo. El orgullo quiere decir yo primero que todos. ¿No? Les voy a leer el Salmo 10:4, dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y a veces leemos este versículo y lo aplicamos con los ateos. Pero la verdad es que muchas veces nosotros como cristianos vivimos como ateos y esto es terrible. ¿Por qué? Porque con orgullo nosotros no buscamos a Dios. No buscamos a Dios en nuestro día a día. Ni siquiera pasa por nuestra mente Dios, a veces por semanas, a veces por días. Y esto refleja un grandísimo orgullo en nuestra vida. Por ahí alguien dijo: el yo es el más grande anticristo y antidios en el mundo, porque se levanta arriba de todo y de todos. ¿No? La raíz de todo el pecado es el orgullo, porque dice: a mí me gusta esto, yo quiero esto y no me importa a Dios ni a quién voy a lastimar. Y yo nos pregunto a todos: ¿eres orgulloso o eres humilde? ¿No? Y no nos apresuremos a contestar, porque cuando nos creemos muy humildes, ¿no?, puede ser que seamos orgullosos. No importa si te lo repiten todos los días, es que hermano, usted es bien humilde. La verdad es que la pregunta no es ¿soy orgulloso, humilde? La pregunta es ¿cómo se manifiesta mi orgullo? Y estábamos en la oficina, ¿no?, leyendo una publicación acerca del orgullo y nos decía las diferentes formas en que se manifiesta nuestro orgullo. Y la verdad es cuando te pones a reflexionar en estas maneras, dices: sí es cierto, esto es orgullo en mi vida. Y vamos a ver ahorita qué pasa con los orgullosos. Se manifiesta nuestro orgullo cuando nos enojamos rápido. ¿Quién de aquí se enoja rápido? Cuando nos enojamos rápido somos orgullosos. ¿Por qué? ¿Por qué me van a tratar así? Yo no me merezco eso, ¿no? Cuando pensamos a menudo que tenemos una mejor idea que otros, somos orgullosos. Cuando alguien dice algo y tú piensas en ti o lo dices: no, mi idea es mejor. Cuando pensamos que sabemos más que otros, aunque no lo digamos, estamos en nuestra mente, somos orgullosos. Cuando nos creemos más cristianos que otros, si nos estamos comparando, somos orgullosos. ¿Qué tal cuando no tenemos gracia con las debilidades de los demás? Cuando somos impacientes con las debilidades de los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces en el fondo nos creemos nosotros los fuertes. Es que ¿cómo es posible que este hermano haga esto? ¿No? Y a veces se ve como: yo no lo hubiera hecho. Yo soy más maduro, yo soy mejor. ¿Qué tal también, ¿no?, la número 4, cuando queremos que la gente sepa que sabemos de la Biblia o que vean todo lo que nosotros hemos hecho? No, a veces nuestras palabras muchas veces son las ventanas del orgullo que hay en nuestro corazón. No, hermano, ¿usted ya ha leído Apocalipsis? Sí, como 5 veces. ¿Y usted? No, a veces damos cierta información que no tenemos por qué darla y que refleja el orgullo, ¿no? ¿Qué tal?
esta yo me vi reflejado cuando criticamos todo, ¿no? Porque creemos que nosotros lo podemos hacer mejor. Pero aquí, ¿qué dice el verso? ¿Cuál es la consecuencia? Y la verdad es que esto es bien cierto. Cuando dejamos salir nuestro orgullo, nosotros mismos nos vamos a avergonzar. Vamos a ser avergonzados. ¿No? ¿Qué tal? No, a mí me ha pasado. No, es que yo sé hacer esto perfectamente. Yo lo voy a hacer. Yo sé. Y llega el momento de hacer esto que decías, que presumías, y te sale completamente mal, ¿no? Enfrente de todos. ¿No? Y así hay muchos ejemplos. Pero ¿qué dice ahí? Los humildes son los sabios. ¿No? ¿Qué dice? Mas con los humildes está la sabiduría. Los humildes son sabios y los sabios son humildes. ¿No? Y me hizo reflexionar, una característica de alguien que es sabio es la humildad. Y cuenta a un autor cómo se dio cuenta que David en los Salmos en ninguna parte hace mención de su derrota con David. Y dice que si eso hubiera pasado el día de hoy, en nuestros tiempos, seguro ya hubieran aparecido bastantes libros. Seguro ya se hubieran escrito muchas poesías y muchos cantos de la historia de David contra Goliat. Y seguro esa persona hubiera dado muchas conferencias por todo México. Y ahí en su Instagram, en su Facebook, se hubiera puesto gran matador de gigantes. Y la verdad, no, esto no es sabio. La humildad es la verdadera sabiduría. Esto es orgullo. Cuando nosotros queremos presumir quiénes somos y no reconocemos que lo que somos es por gracia de Dios. ¿Por qué David pudo matar a Goliat? Por gracia de Dios. Y la humildad, ¿cómo podemos traducir la humildad? A veces creemos que la humildad es decir, ay, soy bien pecador, soy bien malo, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero Jesús nunca pecó y Él fue el hombre más humilde que ha pisado esta tierra. Y la humildad para nosotros, como la podemos ver, es que nosotros tenemos que tener completa dependencia a Dios. Así como unos niños chiquitos dependen de sus padres para vivir, para subsistir, así nosotros tenemos que depender completamente de Dios. La humildad dice, no soy yo, sino es Cristo en mí. La humildad dice, yo no soy bueno, el que es bueno es Dios. Y recordemos que la sabiduría no es el conocimiento, sino es el conocimiento puesto en práctica. Yo puedo hablarles de toda la humildad, pero lo puedo hacer con orgullo, ¿verdad? Se las puedo describir perfectamente. Pero la humildad se demuestra en nuestras vidas. Y la verdad, este es uno de los dones más difíciles de adquirir. Así que si quieres juntarte o identificar a los sabios, busca quiénes son los humildes. ¿No? ¿Qué es la humildad? Es tomar a Dios, tomar a su palabra en cuenta para todo lo que hagamos. Esa es la verdadera humildad. Así como Jesús cada momento que estuvo en la tierra dependió de su Padre, así nosotros tenemos también que depender de Dios. ¿No? Que su palabra y la oración nunca se separen de nuestras vidas. Porque cuando no oramos es señal de que nosotros podemos solos, ¿verdad? Que nosotros sabemos mejor, no necesitamos a Dios. Pero la oración también es una señal de humildad. Versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ahora vamos a hablar un poco de la integridad. Y lo que está diciendo en este verso que podemos nosotros aplicar en nuestra vida es que la integridad es una buena regla para guiar nuestras vidas. ¿Quieres saber si te estás conduciendo de manera correcta? Te puedes preguntar, ¿estoy siendo íntegro en las cosas que hago? ¿Y qué es la integridad? La integridad es hacer lo correcto para Dios, según Dios,
incluso cuando nadie te ve. Es hacer lo correcto incluso cuando sabes que no te conviene y que te puede producir consecuencias. Es hacer lo correcto incluso cuando sabes que no vas a obtener ningún beneficio. Y si quieres conducir tu vida en un camino correcto, entonces sigue el camino de la integridad. Cuando alguien dijo por ahí que cuando la integridad se convierte en un estilo de vida, se vuelve como un pastor que guía a sus ovejas, como en un pastor que va a guiar tu vida. Y como seguidores de Cristo, nosotros somos llamados a ser personas íntegras. Y quiero que te preguntes hoy, si alguien te describiría o te describe en 3 palabras o 5 palabras, ¿tú crees que utilizarían la palabra íntegro o dirán todo lo contrario? ¿O qué tal si le pregunto a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo qué tan íntegros somos nosotros? ¿No? ¿Qué pasaría ahí? No, porque a veces olvidamos que estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Nuestra integridad muchas veces va a ser probada. Y van a haber muchas situaciones donde se va a notar que estamos viviendo una vida íntegra o que no estamos viviendo una vida íntegra. Y aunque no vamos a ser perfectos, los cristianos sí tenemos que ser íntegros. No podemos vivir como alguien que no tiene a Dios, que practica todo el tiempo lo injusto. ¿Y cómo vamos a ver nuestra integridad? Bueno, en nuestra honestidad. Decimos la verdad. No, a veces salimos con mentiras, ¿verdad? Decimos mentiras para salir de los problemas. No somos íntegros en nuestras relaciones que tenemos, en nuestras responsabilidades, ya sea en la escuela o en trabajo. Cuando se nos ofrece amar a algo más que a Dios, ¿no? A veces amamos algo más que a Dios. Y muchos intentan, o yo intenté también ser íntegro a mi propia manera. Y no, nuestra conciencia, todos fuimos creados con una conciencia que nos dice qué es lo bueno o malo, pero nosotros hemos cauterizado esa conciencia. Nuestra conciencia no es perfecta. Isaías dice que han llamado los hombres a lo bueno malo y a lo malo lo que es bueno. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conocer cómo es una vida íntegra de acuerdo a lo que Dios opina. No, porque podemos ser bien buenos, ¿no? Escuchamos en el mundo que la gente dice, yo soy bueno, yo soy íntegro porque no mato y no violo. Pero ¿qué hay del orgullo que vimos? ¿Qué hay de las tranzas? ¿Qué hay de las mentiras? Y la verdad es, para el hombre que no tiene a Dios, le es imposible tener la integridad que Dios pide. Así que si queremos saber cómo se ve la integridad en la que tenemos que estar, tenemos que voltear a ver al hombre más íntegro que ha pisado esta tierra, que es a Jesús. Si nosotros somos creyentes, tenemos que seguir creciendo en integridad. Y necesitamos también el poder de Dios para que nosotros podamos ser íntegros. No podemos ser íntegros en nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver el otro lado, el contraste. Los que viven sin importarles la integridad, los que viven a su manera y a su antojo, ¿no? Los que viven así, ellos son el Dios de sus propias vidas. Y ahí dice al final del verso 3, su pecado, su perversidad los va a destruir. Y la verdad es que sus propias obras malas que han hecho muchas veces van a cobrar factura y van a venir como el león viene a su presa.
No sé quiénes de ustedes han leído el libro de Esther, si no se los recomiendo. Y ahí encontramos a Amán, que era un ministro del rey persa. Y era alguien muy importante. Y él odiaba a los judíos. Y también odiaba a un judío que trabajaba allí en el palacio real. No le gustaba, él no se inclinaba ante él, todos se tenían que inclinar ante Amán y él no lo hacía. Y él tramó un complot para matar a todos los judíos que había y también hizo una horca para que ahí colgaran a este judío Mardoqueo. ¿Y qué fue lo que pasó al final? En la propia trampa que él planeó, al final él cayó en esa trampa, ¿no? Su perversidad, su pecado lo atrapó. Fue destruido por lo que él mismo tramó. Entonces, también vamos a ver que hay consecuencias. Dios nos puede perdonar, pero hay consecuencias cuando nosotros andamos de una manera injusta. Versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y aquí vemos las riquezas. Y la verdad esto es algo que consume nuestra cultura. Para muchos, incluso los cristianos, las riquezas son el centro de sus vidas. Y la verdad es que muchas personas gastan su vida haciéndose ricos y sacrifican las cosas que verdaderamente importan. Y el conseguir dinero, conseguir riquezas, conseguir cosas, está en la lista de las cosas más importantes para el éxito. Y las riquezas o el dinero no es el problema, sino el problema es poner nuestra confianza en estas cosas, al punto de que son ya nuestro ídolo. Y cuando son nuestro ídolo, vamos a amar más a estas cosas que a Dios. Y sabemos que no podemos servir a dos señores. O las riquezas son nuestro amo o Jesús es nuestro amo. Pero también en Proverbios hemos estudiado que me gusta mucho este proverbio que dice que de repente a las riquezas le salen como alas de águila y se van volando. Y sí es cierto, si ponemos nuestra confianza en nuestra cuenta del banco o en nuestras posesiones, puede ser que un día se vaya, un día lo podemos tener y otro día no. No es lo que también nos vino a enseñar el huracán Otis, ¿verdad? Podemos tener muchas posesiones un día y al otro día ya no tener nada. Y ya vimos que motivados por el amor a las riquezas, en el verso 1, muchas personas están dispuestas a pecar contra Dios y a robarle a las personas. ¿Por qué? Porque quieren más dinero. Y aunque nos hayamos hecho ricos, y aunque alguien no haya logrado enriquecerse, aquí viene el punto de este versículo que dice: las riquezas no te van a salvar el día que Dios derrame su ira. Y la ira de Dios es santa, es perfecta. Si Dios derrama su ira es porque lo puede hacer y porque tiene motivo para hacerlo. No, imagínense toda una vida ofendiendo a Dios, ¿no? Y no nos importaba, ¿no? A nosotros antes, ahora todo ha cambiado, pero a mucha gente no le importa. Y alguien me puede decir: es que yo he utilizado mis riquezas para las obras buenas, para unas obras de caridad, para ayudar a las personas. Pero todo esto no te va a ayudar. Es imposible comprar a Dios. Dios no acepta sobornos. No es como la mayoría de los policías, ¿va? Las riquezas nunca nos van a ayudar a entrar al cielo. No, al final tanto los ricos como los pobres vamos a regresar al polvo. Polvo fuimos y al polvo vamos a regresar. Pero lo que sí aprovecha, esto es algo bien importante para el día de la ira, es si tenemos a Cristo Jesús o no. Lo que sí nos salva de la ira es
Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio de su sangre calmó la ira de Dios para aquellos que han creído en Él. Es decir, Cristo fue juzgado, Él recibió todo el infierno, toda la ira en nuestro lugar. Y los que hemos creído en Él, toda esa ira ya fue juzgada en Cristo. ¿Y qué es lo que queremos? Que la ira de Dios sea juzgada en nosotros por todo lo que hemos hecho o dicho, o que la ira de Dios haya sido juzgada en Cristo. En Él sí tenemos una esperanza, una cobertura. Jesús es como el arca de Noé. Todos los que entraron por la puerta, no era una puerta estrecha, fueron salvos y fueron protegidos de la ira de Dios. Así que si no has creído en Cristo, cree en Cristo. Eso es mucho mejor que todo el oro que existe en el mundo. Y dice también el verso 4 que el que hace lo justo será librado de la muerte. Y no solo de la muerte espiritual, ¿no? Estábamos hablando de formas de enriquecerse, y muchas de estas formas de hacerse rico, ¿no? De manera fraudulenta o de manera fácil, muchas veces vienen con precios muy caros, y muchas veces las consecuencias son la muerte. Yo creo que todos hemos escuchado de alguien, un conocido que inició en negocios que le iban a permitir ser rico más fácil, ¿no? Y las consecuencias, pues yo lo he visto, no ha sido la muerte literal. Y más vale trabajar de manera justa, evitar estas formas de enriquecerse y ser librados de la muerte, ¿no? Porque si estamos en todas estas formas, va a haber consecuencias. Y hay una justicia que también, como dice ahí en el verso, mas la justicia nos librará de la muerte. No solo eso, no hacer lo correcto para pues no morir, como ya lo dije, en estos negocios, pero hay una justicia que nos libra de la muerte eterna, separados de Dios, porque sabemos que hay una muerte física y una muerte espiritual. Que ahora, ¿qué es la justicia? Es el estándar perfecto que Dios tiene. Son las cualidades o las cosas que Dios pide. Y la verdad es que cuando las vemos, nos decimos, no las podemos cumplir. No, porque es perfecto. No las podemos cumplir. Por eso es que necesitamos la justicia perfecta de Cristo. Es lo que necesitamos. Por más buenos o íntegros que intentamos ser, nunca vamos a poder alcanzar la medida que Dios pide. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús, vemos como este cambio de expedientes. La justicia perfecta de Cristo. Sabemos que Cristo fue tentado en todo, fue probado en todo, mas libre de pecado. Cristo nunca pecó y fue perfecto. Cuando hemos creído en Él, Él nos pasa su expediente perfecto de justicia y se aplica a nosotros por medio de la fe. Este es el milagro del Evangelio. Y nosotros le dimos nuestro pecado, fue cargado a Él en la cruz. Y ahora por medio de la fe tenemos la justicia perfecta que solo Cristo tiene. Y ahora Dios nos ve a nosotros, es el milagro, como rectos delante de Dios. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y acompáñenme, vean lo que dice el versículo 5 y 6. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado.
Y si es que nosotros hemos sido hechos perfectos y recibido la justicia perfecta que Dios nos ha dado en Cristo, tenemos que entender que va a haber una transformación en nuestras vidas. Ahí que dice, la justicia del perfecto enderezará su camino. Así que vamos a ser transformados, nuestro camino se va a enderezar. De lo chueco que antes íbamos a hacer lo malo, ahora vamos a ir recto, vamos a hacer lo bueno para la gloria de Dios. Y también vemos que de una manera progresiva debemos de ir enderezando cada vez más nuestro camino. Y el fruto de nuestro camino se ha enderezado. Si el fruto de nuestro camino es que se ha enderezado nuestra vida, eso es una prueba de que nosotros hemos nacido de nuevo y hemos recibido la justicia que solo Cristo nos da. La justicia de los rectos nos va a librar. Y la verdad es que no solo es ya recibí la justicia de Cristo, porque somos llamados nosotros a vivir en esta justicia de manera práctica. Y tenemos que hacer lo correcto, se tiene que ver este fruto de justicia. Y si seguimos la justicia, nos va a librar. ¿Qué significa esto? No, nosotros hacemos lo correcto para Dios porque lo amamos y porque estamos en deuda de lo que Él hizo por nosotros. Pero si nosotros hacemos lo justo, también vamos a ser librados de muchas consecuencias que vienen por hacer lo injusto. Porque hay consecuencias. Si nosotros hacemos lo correcto, vamos a ir confiados por donde vayamos. Pero el injusto, en lugar de tener esa sensación de que está libre, no tiene una sensación de que en cualquier momento puede haber una consecuencia de lo que ha hecho. Y así que la verdad es una bendición ser íntegro, ser justo, no solo porque le agrada a Dios, eso es lo más importante, pero también la verdad es que podemos ser bienaventurados en lo que hacemos en nuestra vida si nosotros obedecemos lo que es correcto a Dios. Porque ya lo vimos varias veces, hay consecuencias. Si seguimos nuestro pecado, y nuestro pecado, dice el verso, que nos puede atrapar. Y la verdad es que muchas veces como cristianos, sí, Dios nos perdona. Pero si tomamos el ejemplo del rey David, Dios perdonó a David, pero tuvo consecuencias por lo que hizo. Y también en nuestras vidas, muchas veces cuando hacemos lo incorrecto, ¿no? A veces nos va a atrapar. No seremos perdonados ante Dios, pero nos va a atrapar nuestro pecado. Y lo que también tenemos que considerar es que las consecuencias de lo que hacemos no solo a veces nos caen a nosotros, sino también nos caen a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Así que reflexiona antes de hacer algo injusto, porque hay consecuencias. ¿No? Ya vimos el ejemplo de los orgullosos. ¿Qué pasa? Nos ponemos en vergüenza muchas veces, ¿verdad? Por nuestro orgullo. Ya vimos a los estafadores, los que usan balanzas falsas. ¿Les va bien a los que estafan siempre? ¿No? Les puede ir mal y muy mal. Entonces, reflexionemos y vivamos una vida íntegra y justa delante de Dios. Vamos a terminar con el versículo 7. Dice: cuando muere el impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Y aquí dice que cuando el hombre que es malo, no, el hombre injusto, muere, su esperanza cae. No, y la verdad es que ¿qué esperanza puede tener el impío, no, después de la muerte? La verdad es que no hay esperanza para alguien que ha rechazado completamente a Dios y muere. No hay esperanza. No, ya vimos acerca de la ira de Dios. Pero
muchas veces cree o hemos creído que después de la muerte no va a pasar nada. ¿No? El impío cree que puede salirse con la suya. O si hay un castigo, no va a pasar nada. Y muchas veces pone por eso su esperanza en las cosas de este mundo. Pero cuando se acaban las cosas de este mundo y viene la eternidad, ya no hay esperanza. No hay esperanza. No, con el impío, con el que rechaza a Dios, también muere su esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza si somos cristianos. Y esta esperanza es Cristo Jesús. Y la verdad es que no tenemos que temer a la muerte, ¿no? Los cristianos, los justos. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo ya venció a la muerte por nosotros. Amén. Y pues muchos pueden tener muchas expectativas de lo que va a pasar en la muerte, pero al final esas expectativas son completamente erróneas, ¿no? Porque después de la muerte viene el juicio, ¿no? Y si no fue juzgado Cristo en su lugar, pues ya vimos lo que va a pasar. Entonces, pues reflexionemos el día de hoy. ¿Somos íntegros en nuestra escuela, en nuestros trabajos, en lo que hacemos en el día a día? Preguntémonos de verdad. Preguntémonos de verdad. ¿Las personas con las que yo convivo me ven como una persona íntegra? Y busquemos hacer lo correcto y demostrar una vida íntegra delante de los demás. Vamos a orar. Señor, te pido que seas tú el que nos ayudes a aplicar lo de hoy, Señor, que podamos ser humildes, que tú formes ese hombre humilde, Dios. Te pido que nos ayudes a ser íntegros y podamos vivir en completa dependencia de ti, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.